Buenas noches, licenciada. Nosotros somos el equipo número 6, el cual está conformado por Dani Granados, Kenia Varela, Yeleni Velázquez y yo, Karen Patricia Chávez. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el fundamento de cada una de las teorías de la adquisición del lenguaje? Empezamos con la teoría conductista. El fundamento de la teoría conductista, esta es la que propone o estudia todos los comportamientos con respuesta a ciertos estímulos en el ambiente. Y se concentra básicamente en la conducta que los niños poseen. Y estas conductas pueden ser observables o pueden ser medibles. También es la adquisición de nuevas conductas o comportamientos que el niño o el ser humano a medida va desarrollando y va adquiriendo. Un ejemplo claro está que si esta teoría se aplica de una manera negativa conforme a un castigo, entonces vamos a tener un resultado negativo, vamos a tener conductas negativas, vamos a tener un comportamiento negativo del niño. Solamente eso podría decir de la teoría conductista. Bueno, ahora vamos con la teoría innatista. Buenas noches, licenciada y compañeros. El fundamento de la teoría innatista se enfoca, podemos decir que el ser humano nace con predisposiciones para aprender, ya que el lenguaje se adquiere porque los seres humanos están biológicamente programados para ello. Un ejemplo sería que los recién nacidos o los bebés responden al lenguaje de manera muy compleja, como sería al mover su cuerpo al ritmo del lenguaje de los adultos, o que pueden diferenciar la voz de sus padres o de cualquier persona que estén relacionados, o que puedan distinguir en los primeros meses de vida sonidos muy parecidos. Solamente. Gracias, compañera. Seguimos con la siguiente teoría, que es la teoría cognitiva. Buenas noches. Bueno, la teoría cognitiva se basa, o mejor dicho, su objeto de estudio es cómo nosotros los individuos podemos interpretar, procesar y al mismo tiempo almacenar dicha información que vamos adquiriendo desde que nacemos al momento de nuestro crecimiento. En otras palabras, es la manera en que nosotros podemos habilitar esa capacidad para pensar y aprender mediante el lenguaje que nos implementan desde nuestro nacimiento y todas las etapas que se van recurriendo en el ser humano. Muchas gracias, compañera. Ahora la teoría, bueno, el enfoque sociológico interaccionista. Este se refiere a que, bueno, las personas le dan sentido y aprenden cuando tienen interacciones a través de las personas que lo rodean. Eso participan desde el momento en que nacen, es decir, si un niño no tiene interacción con otra persona, obviamente el niño va a estar un poco retraído, ¿verdad? Y con el enfoque de Sapir y Worf, tenemos que, bueno, el lenguaje aquí cumple una gran relevancia a la hora de configurar nuestra forma de pensar e incluso nuestra percepción de la realidad, determinando o influyendo en nuestra visión del mundo. Y respecto a la teoría de Halliday, es que el lenguaje ha evolucionado para satisfacer las necesidades, ese es su fundamento, ya que por el uso que ha tenido, es decir, que la manera que el lenguaje está organizado es funcional y no arbitraria. Entonces vamos con la siguiente pregunta, que ¿cuáles son las teorías, cuáles de las teorías manifiestan estrecha relación y por qué? Bueno, una de las teorías que podemos encontrar una pequeña
pequeña similitud es entre la teoría cognitiva y el enfoque de Sapir-Whorf. ¿Por qué? Porque la teoría cognitiva ya se basa en lo que es la interpretación, en el proceso y en el almacenamiento de información de los individuos, ¿verdad? Pero realmente esta teoría se interesa en cómo el individuo piensa y aprende. Entonces, y el enfoque de Sapir se basa también en la manera en que el ser humano es pensante, ¿verdad? Por medio de lo que es la influencia del lenguaje, igual que la teoría cognitiva. Se basan en la forma en la que el ser humano piensa por medio del lenguaje. Esa es una de las similitudes. ¿Alguna otra similitud? ¿No? Bueno, yo encontré entre la del conductismo y cognitivismo, que ambas realizan evaluaciones previas, es decir, tienen que cumplir, se basan en cumplir un objetivo, ambas teorías. ¿Alguien más? ¿Alguna semejanza? ¿No? Kenia, creo que tiene el micrófono apagado, compañera. Ay, perdón. Yo encontré similitud entre la teoría del ignatismo y la teoría del conductismo. La del ignatismo nos habla de que poseemos capacidades innatas. Esto nos quiere decir que el niño ya nace con estas capacidades. El conductismo nos habla que poseemos características que por lo tanto no son innatas. Esto nos quiere decir que no es lo mismo las características con las capacidades. Entonces, ambas teorías nos explican el lenguaje, o sea, cómo el lenguaje, o sea, cómo nosotros poseemos el lenguaje. Y en este caso nos hablan ambas que el lenguaje o nuestras capacidades para aprenderlo, las capacidades que ya pues tenemos, ambas son innatas. Muchas gracias, compañera. Y tenemos la última pregunta. ¿Cuál de las teorías encuentran más aceptación en su equipo y por qué? Bueno, consideramos como grupo que la teoría más aceptable es la innatista porque según Noam Chomsky, todos tenemos la capacidad humana para hablar y entender, y no es que adquirimos mediante las experiencias, sino que nosotros nacemos biológicamente programados para el lenguaje, para producirlo y entenderlo, porque nosotros los seres humanos poseemos conocimientos y estructuras mentales que son previas a la experiencia y todo el aprendizaje. O sea, tenemos esa capacidad desde que nacemos. Por ejemplo, hay niños precozmente que descubren la lectura por sí solos, y otros que aprenden a hablar y a leer al mismo tiempo, que es posible porque ambas cosas van unidas, porque hay niños que todavía no saben hablar correctamente, pero ya saben leer algo. Bueno, reafirmando un poquito lo que dice la compañera, es cierto, porque Noam Chomsky dicen que los niños para adquirir el lenguaje toman como una mayor fuerza, un mayor desarrollo, o sea, tienen un mayor esfuerzo, se dedican más tiempo para lo que es una adquisición del lenguaje. Por eso ellos tienen esa capacidad más fácil de adquirir 1 o 2 hasta 3 lenguas, ¿verdad? Porque como él dice, biológicamente ya nacemos programados para adquirir un lenguaje. Dependiendo, ¿verdad? También el contexto social en que estemos, así se va dando también lo que es la adquisición del lenguaje más fácil en los niños. Muy bien, es cierto, la teoría nos dice que tenemos una estructura mental que nos permite comprender y producir cualquier enunciado en cualquier idioma natural que conocemos, ¿verdad? Y bueno, creo que hasta aquí nuestra Esa es una de las teorías que... Sí, diga, compañera. Esa es una de las teorías que como grupo pues resaltamos, ya que pues todos al nacer pues poseemos ya nuestras capacidades innatas, que o sea ya tenemos esa capacidad de relacionar un objeto y de relacionar un objeto, y mediante el objeto nosotros, o sea, ya sabemos qué significa ese objeto. Entonces
no necesitamos como de las experiencias, como nos hablan las demás teorías, sino que ya traemos desarrollado ese pensamiento, esa capacidad innata. Bueno, creo que esto ha sido todo. ¿Alguien quiere dar las palabras de despedida? Kenia. Bueno, entonces creo que hasta acá nuestra participación, pero hayamos cumplido las expectativas.